Posición en contra del Bloque Nacionalista Galego a estas enmiendas del Senado, que al mismo tiempo manifiestan también nuestra posición en contra a esta modificación de la Ley de Costas. Y lo hacemos porque desde el BNG, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la única necesidad de modificación que entendíamos era preciso era aquella relacionada con la regularización de los núcleos rurales que estaban afectadas por la Ley de 1988 y que eran núcleos históricos, núcleos con una cultura muy importante y, sobre todo, que eran anteriores a 1988. La resolución que la modificación de ley da no es la debida, lo acaba de decir la señora Oramas hace un momento, y, por otro lado, lo que ha aprovechado el Gobierno y el Grupo Popular es esta modificación para primar la desprotección de la costa y, por lo tanto, el deterioro medioambiental, incluso la posibilidad de la especulación y el urbanismo salvaje. Y, señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego queremos manifestar nuestra posición total y absolutamente en contra de las facilidades y del empeño que puso el Gobierno y el Grupo Popular en garantizar que las industrias contaminantes que tenían que se le acababa la concesión administrativa en el año 2018, se aprovechara esta modificación de la ley para garantizarles 75 años más. Como el proyecto que venía del Gobierno no era lo suficientemente claro, el Grupo Popular hace una enmienda que garantiza que industrias contaminantes como Ence Nosa puedan continuar, en este caso, en la ría de Pontevedra. Por lo tanto, nuestra posición contraria a estas enmiendas y a esta ley. Muchas gracias.